Ander Izaguirre está siendo una de las grandes sorpresas del Bilbao Athletic de esta temporada, especialmente por los problemas defensivos que estaba pasando el filial rojiblanco y por la mejoría clara y evidente que estaba teniendo en los últimos encuentros. Y es un jugador que personalmente me ha llamado muchísimo la atención y ese es lo que analizaremos en este nuevo vídeo. Así que buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para Cantera de Lezama. Y bueno, personalmente el nivel de Ander Izaguirre y las prestaciones que ha estado mostrando en las últimas jornadas pues me han llamado muchísimo la atención, tanto que he dicho, oye, se merece un vídeo única exclusivamente para él, y en el que antes que nada os quería comentar simplemente que este vídeo lo tenía preparado para la semana pasada, para más o menos estas fechas. ¿Qué pasa? Que justo Óscar de Marcos anunció su retirada y pensé, hombre, la actualidad marca que tengamos que hablar de esto pues respecto al primer equipo, ¿no? Sobre la salida de Marcos, bueno, un vídeo que ya hice sobre, pues bueno, las opciones del lateral derecho en Athletic, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo ha retrasado un pelín más y eso significa que en este vídeo no está la muestra del último partido del Bilbao Athletic que empató a 2 frente al Lugo, lo cual pues habrá cosas como por ejemplo que en el segundo punto hable de que hay un pleno de porterías a cero cuando realmente no es así. Pero a pesar de que igual no fue el mejor partido de Izaguirre, aunque no estuvo del todo mal, pues bueno, simplemente comentarlo para que estuviese presente y la gente me diga, oye, ¿esto qué es, no? Pero bueno, que incluso también los datos que luego os enseñaré tampoco está el partido del Lugo, pero bueno, que creo que sirve exactamente igual y podemos hablar de igual de bien de un central que a día de hoy, como os pongo en el primer punto, tiene 21 años, viene de Eibar, vino junto a Arambarri, ¿no? Porque también venía del filial de Eibar, en este caso, pues Arambarri como técnico y Izaguirre como jugador, y pasó por una lesión de ligamento cruzado y de lo que se me ha chivado, pues un jugador que ya estaba cerca del primer equipo, como mínimo pretemporada del primer equipo de Eibar, por lo tanto la proyección, las prestaciones, todo esto ya se veía de mucho antes, ¿no? Pero bueno, de ahí que el Athletic también apostase por él, entendiendo que también era una apuesta desde la directiva o desde el staff también de Arambarri, y de ahí que, pues eso, a pesar de que costó que Izaguirre contase para este Bilbao Athletic, pues bueno, ahora ya ha aparecido y la verdad que una erupción espectacular, o sea, al final, insisto, toda esta mejoría, todas estas porterías a cero, uno de los responsables es Ander Izaguirre, es esa entrada que ha tenido desde ese partido frente a la Andorra hasta entonces, ¿no? Que ha sido uno de los titulares junto a especialmente a John de Luis, si no recuerdo mal, en todos sus partidos, y de ahí que eso, que el Bilbao Atlético haya mejorado tanto. El tema de Izaguirre, pues bueno, lo primero que destacar, como ya es habitual en los fichajes del Athletic, es que tiene un físico muy destacable. Es un jugador muy potente en todos los aspectos, duelo, cabeceos, en el cuerpeo, o sea, en todo, en general es un jugador muy potente. Especialmente el tema de disputas aéreas es espectacular, o sea, es que es abismal lo fuerte que va de cabeza, la facilidad que tiene para ganar disputas aéreas, y vais a ver algunas acciones para que os veáis un poco la idea, ¿no? Fijaros con qué facilidad se impone al delantero el Nastic, cómo es capaz de ganarle la posición y de meter la cabeza, que además, ojo, porque esos despejes también van muy fuertes, fijaros, ¿no? La potencia de salto que tiene y la capacidad de llevar el balón hasta campo rival con una cierta potencia que habla mucho de ese tren inferior que tiene. Fijaros aquí con qué facilidad también se anticipa. En general, en esos envíos aéreos, la verdad que tiene una facilidad espectacular para imponerse y os digo que si le veis de cerca, seguro que en Lezama, los que vais de forma habitual, que no es mi caso, os habréis fijado que es que el tren inferior que tiene es muy potente, y lo cual no deja de ser una ventaja competitiva muy interesante para un jugador como él, que es central y que es tan impotente, ¿no? Y tiene ese punto también de uso de brazos, de uso del cuerpo también que tiene, pues para ganar esas disputas, ¿no? Y ya os digo, sobre todo, hay muchas acciones del Nastic, porque es que en ese partido la verdad que estuvo espectacular. Luego los datos os los enseñaré, pero ya veis que es un central muy completo desde ese punto de vista, ¿no? En las disputas, bueno, aquí fijaros que hasta incluso se puede llegar a pitar falta porque son un poquito los brazos de forma excesiva, ¿no? Pero facilidad pasmosa para anticiparse y ganar ese tipo de disputas aéreas. Que esto al final, yo siempre lo digo, va más allá de categorías, lejos de que juegue en primera federación, segunda, primera, lo que sea. Al final, esa potencia la vas a poder trasladar en cualquier categoría, porque es que ya te genera, o sea, ya tener ese punto físico y saber exprimirlo, como es el caso de Izaguirre, te da una ventaja competitiva espectacular. Y en el caso suyo, ya os digo que se nota esa facilidad, se nota que es un central muy duro, muy clásico, ¿no? Muy vasco, digamos, desde ese punto de vista de un central muy típico del fútbol vasco, ¿no? Con dureza, ¿no? Como siempre ha existido ese tópico, ¿no? Entonces, pues, eso ya en un Bilbao Athletic que le costaba mucho ganar duelos, que le costaba, digamos, anteponerse a los rivales desde ese punto de vista, pues hombre, tener un jugador como Izaguirre, que ha tenido
esa facilidad. Fijaos aquí también que no solo gana disputas, sino también tiene ese desplazamiento en largo. Pues oye, la verdad que es un lujo tener un central como él porque, hombre, todas esas acciones que parece que van a ser un ataque del rival pasan a ser acciones en las que tú ganas la disputa y por lo tanto tú montas la acción de ataque si ganas esa caída. Por lo tanto, una bendición tener a un central como él tan imponente en las disputas, ¿no? Y como os decía antes, pues bueno, eso también lo lleva pues a, por ejemplo, hombre, en cuestiones de defensa de área, un aspecto que flojea mucho el Bilbao Athletic, en el uno para uno, en el cuerpeo y tal, pues también lo puede trasladar, ¿no? Por poneros algunos ejemplos, fijaros que en esta acción, ya os lo enseñé, me acuerdo, en su momento en el análisis frente al Nastic, que sin tocar balón, solo el hecho de imponerse y estar cerquita de él marcándole, es que, claro, como ya te impone mucho a nivel de cuerpo, ya tienes un jugador que te defiende área muy bien. Fijaros en este uno para uno, que bien aguanta, que bien recula, centro de gravedad bien perfilado, pues eso, ¿no? También con ese punto de uso de brazos y tal, pues oye, un central, como os digo, imponente, difícil de... como atacante, es difícil de superar tanto en la disputa como en ese tipo de situaciones de cuerpeo, de uno para uno, porque es que realmente es un central bastante disciplinado que, insisto, con esa ayuda del físico, pues hombre, es que se te queda un central bastante completo, ¿no? Por lo tanto, ya os digo, central disciplinado completo, sobre todo en el aspecto físico, y he visto, pues eso, cómo disputa a nivel aéreo y demás, ¿no? Luego también, respecto a eso, va muy fuerte al corte, ¿no? Como es un jugador tan físico y oye, tiene esa potencia, pues al corte va muy fuerte, y sobre todo, desde el punto de vista que os comentaba antes de que es un central muy disciplinado, a nivel de acciones defensivas, cuando tiene que solventar pues alguna acción delicada o simplemente necesitas ese punto de disciplina, ¿no? Pues para, bueno, cometer pocos errores, ¿no? Que al final es lo que muchas veces se mide de un central y demás. Pues hombre, es un jugador que se denota un nivel de concentración muy alto para solventar ese tipo de acciones, ¿no? Y vais a ver algunas acciones de corte, interceptaciones, que se le ve, ya os digo, muy contundente. Fijaros ese balón, pues cómo lo corta y además, insisto, como es potente, manda cada melón, que es espectacular, ¿no? Y fijaros aquí cómo corrige en un salto, cómo corrige ese balón que se le filtra en el intervalo de centrales, pues cómo va al corte muy fuerte, muy atento, de verdad que es espectacular. Fijaros aquí, salta muy agresivo, no deja pasar, o sea, ya os digo que es muy imponente en ese tipo de acciones, ¿no? Y fijaros aquí también, ¿no? Un balón dividido, fijaros cómo va, a pesar de que el punta del Nastic es el que a priori tenía ventaja, es que gana la posición de una forma espectacular. Fijaros aquí también, muy atento para cortar ese balón, siendo consciente de que le pueden mandar un balón a su espalda. Pues oye, además, lo que os decía antes, un despeje muy contundente, ¿no? También, pues eso, balones largos, pues también para poder despejarlos. Lo que os decía antes también de los despejes. Fijaos aquí también atento, ¿no? Para proteger ese balón y pues exceder al portero, que es una acción muy sencilla, pero todo suma, o sea, todo es una cuestión de disciplina, estar ahí y muy completo, ¿sabéis? Acciones defensivas de todo tipo, al espacio, al corte, balones a su espalda, envíos aéreos, o sea, realmente, como os digo, central muy completo para todo tipo de situaciones, ¿no? Alguna como esta, para cortar, mandar el balón hacia adelante y no es un despejo cualquiera, es que realmente es un pase para poder progresar, o sea, realmente, ya os digo, muy, muy completo. Fijaros aquí también, midiendo muy bien también el balón aéreo, que a veces parece muy sencillo, pero no siempre es así. O sea, ya os digo, nivel de disciplina, de corte, de interceptar balones realmente altísimo. Y eso, ¿no? Contundente, atento, fijaros aquí, se antepone sin miedo antes de que el balón le llegue al delantero, él salta para anticiparse, o sea, ya os digo, para los pocos partidos que ha jugado se le nota, o sea, se ven estas acciones, la capacidad que tiene de interceptar, de concentración, de cómo va fuerte a esa disputa. Fijaros, llega a quitar el balón, digamos, a dos jugadores, primero a su marca y luego al jugador que está hacia adelante, por eso, porque es que está, como está muy atento y encima va fuerte, pues eso, es un centralazo. O sea, realmente es un jugador espectacular a sus 21 años. Es un jugador muy, muy interesante en el aspecto defensivo. También a nivel de salida a balón con balón, es verdad que seguro que entras en la comparativa con John de Luis, pues puedes salir perdiendo, ¿no? Pero es interesante porque como tiene un buen tren inferior, oye, pues te da balones tensos, envíos en largo él con balón interesantes. Por un lado, el tema de envíos largos es un desplazamiento muy interesante el suyo. Como os digo, manda balones tensos muy interesantes que aunque igual el balón no llegue al objetivo en cuestión, muchas veces por ser un buen envío tenso y demás, pues oye, es un balón muy interesante, ¿no? Os pongo algunos envíos largos que he podido coger y fijaros, tiene un golpeo muy interesante, muy bajo y tenso a la vez, para que se plante en campo rival y sea muy interesante también para el jugador que disputa. En este caso habitualmente suele ser Ibai Sanz,
que es el que ha ido jugando en las últimas semanas, pero fijaros que suelen ser balones también pues disputables para el delantero, ¿no? Muchas veces van en modo globo, digamos, y a veces es complicado, ¿no? Pero fijaros que, no sé, tiene una gestualidad y fijaros, ¿no? Desde abajo le pega muy tenso y ese te planta en campo rival en una zona de peligro, que aunque igual el delantero no la gane, pues para una segunda acción como pasa en esta, oye, pues ya es un balón muy delicado para el defensa rival, ¿no? Ya os digo, es un desplazamiento muy interesante. Yo os he puesto en miniatura que me recuerda a Aitor Paredes, que luego hablaremos de esa comparativa, porque es que Aitor también tiene un envío en largo interesante para las diagonales y demás, ¿no? Ya os digo, os he recogido unas cuantas para que veáis cómo era el tema, pero ya veis que es un golpeo tenso, seco, tampoco va muy llovido, porque realmente, como le pega de abajo y le pega con ese empeine fuerte, pues oye, es un golpeo muy interesante, pues eso, para los delanteros, para disputar y demás, insisto, creo que tiene un buen desplazamiento en largo. E incluso te puede cumplir, pues eso, para balones verticales en un Bilbao Athletic que se prioriza mucho la salida por dentro y demás, pues fijaros que hay algún par o tres de acciones que he podido coger que he dicho, oye, para meterte balones allí, tiene ese punto de criterio, de precisión también, os digo, por esa potencia física que tiene. Fijaros, ese balón tenso entre líneas para Ivonne Sánchez, es que tiene esa capacidad para poder hacerlo, especialmente por lo que os digo, por esa potencia de piernas que tiene para ese tipo de balones, ¿no? Y fijaros, ese punto de precisión interesante, os digo, no es... Puede haber centrales que mejor sale a balón que él, pero te cumple en esa faceta, lo cual, pues insisto, complementa o completa aún más ese argumento que os comentaba de que es un central completo en todos los aspectos, ¿no? Y os digo, un punto de madurez interesante en todos los aspectos como central. Al final, pues bueno, tampoco es un jugador que tenga 18 años, ¿no? Que ya tiene 21, que ya empieza ya a tener ese punto de madurez futbolística, lo cual, insisto, le hace un ser un central muy interesante, muy completo en todos los aspectos, ya os digo, poquitas carencias, es que no, o sea, al final, lejos de que en otro día reciben un gol porque dudan un salto y tal, yo es que le veo tan solvente en todos los aspectos que pienso, hombre, normal que sea titular en los últimos partidos y que se vea reflejado en resultados porque falla poco. Es que realmente es un central que, insisto, no tiene, o sea, no es un central que habitúa a errar o digas, wow, vaya error más grave ha hecho Izaguirre. No, es que realmente cumple con creces porque es que es muy disciplinado y ya veis que sus condiciones físicas y en general defensivas le hacen ser un jugador pues bastante completo, ¿no? Y os pongo en pantalla también para que veáis un poco los datos generales de Izaguirre, pues para que, bueno, miréis un poco algunos datos que reflejan un poco todo lo que os he comentado también a nivel de datos, ¿no? Por un lado, a nivel, os marco en rojo el tema de tiros logrados y los goles esperados. ¿Por qué os marco eso? Porque dentro de la capacidad que él tiene para las disputas aéreas y demás, también lo tiene en balón parado, en balón parado ofensivo, ¿no? Y es un jugador que es tan imponente en un balón en largo que también lo refleja en ataque, lo cual también es interesante tener un jugador que sea fuerte también en el balón parado ofensivo, ¿no? Y en este caso, pues Izaguirre es de esos centrales que siempre está ahí, ¿no? Luego en un cuadro naranja os marco las cifras que tiene de pases, tanto en general pases logrados como pases largos, ¿no? Que está a su derecha. Y fijaros que, bueno, en general, a ver, los envíos en largo siempre os digo que os digo, es una métrica que hay que coger con pinzas porque, lógicamente, hemos visto envíos en largo, por ejemplo, antes frente al Nastic, que igual no llegaban a su receptor y lo cortaban, pero ese envío en largo era bueno, ¿no? Pero aún así, en algunos partidos no tienen más las cifras, especialmente frente al Nastic, pero es que fijaros que sus cifras de pase, salvo el partido frente al Andorra, que jugó poquito, pues hombre, no bajan del 80%, lo cual está muy bien y habla muy bien de esa capacidad que tiene él, lo que os decía antes, muy cumplidor en salida a balón. Luego a nivel de disputas, al final, pues ya más de lo mismo, ¿no? Fijaros que en la media está por encima del 64% de disputas, tanto en duelos generales como en duelos aéreos, por lo tanto, más de lo mismo, ¿eh? Cifras interesantes en cuanto a disputas y demuestra que tiene esa capacidad de imponerse, ¿no? En las disputas y esa fuerza que os comentaba antes. Y luego os añado también, fijaros en el dato frente al Nastic, en su penúltimo partido en este caso, fijaros, 19-24 duelos aéreos 10 de 12, por lo tanto ya habla de esa solvencia que él tiene a nivel de disputas. No os lo he marcado también, pero a su derecha está el dato de intercepciones, que vaya más o menos a 5 intercepciones por cada partido, está muy bien también. Y luego en la derecha del todo os marco en verde el tema de las recuperaciones de balón. Hombre, son cifras muy altas, ¿eh? O sea, estar en esa media de más o menos 20 balones recuperados, pues estamos hablando de métricas similares a las que lleva Dani Vivian, lo cual está muy bien. Recalcar el partidazo que hizo frente al Nastic, casi 30 recuperaciones, 29 recuperaciones, es una cifra muy alta, muy destacable de un jugador, insisto, como Ander Izaguirre, que es
tan completo a nivel defensivo, tan interesante en salida de balón, y me parece muy a tener en cuenta a corto plazo. O sea, a pesar de que lleve pocos partidos, sus prestaciones están ahí, y al final no hay que esperar a un rendimiento. A ver, lógicamente hay que darle tiempo, ¿no? Pero yo le veo una proyección interesantísima para la élite porque también tiene un físico que ya está por encima de la media. Y si encima lo refleja en a nivel de rendimiento, oye, a la mínima que esté bien, yo creo que hasta final de temporada, si sigue en esta línea, es un jugador muy a tener en cuenta, insisto, para el primer equipo. Ya sé que alguno me va a llamar loco, yo en general no soy muy precipitado con este tipo de cosas, pero con Izaguirre de verdad os digo que mucho ojo, ¿eh? O sea, a mí personalmente me está llamando mucho la atención. E insisto, por terminar con esto, he hablado del nuevo Aitor Paredes porque es que realmente es tan completo. A mí me recuerda mucho a Paredes por la salida de balón que tiene, por la dureza a la que va a los choques, por ese físico también que tiene Paredes tan imponente. O sea, a mí me parece un central que me recuerda mucho a él y ya os digo, también me recuerda mucho a que me parece que es un central como muy tapado, ¿no? Que parece que nadie habla de él y ahí está Aitor Paredes, ¿no? Pues algo muy similar os hablo de Izaguirre, así que bueno, no sé si me compraréis también esa comparativa por las capacidades, como os digo, defensivas y físicas y también con balón de Aitor Paredes. En cualquier caso, a mí me recuerda un poquito a él y de ahí que he hecho esa comparativa. Por mi parte, nada más que comentar, espero que os haya gustado, siempre os invito a comentar, a apoyar, a suscribirse. En breves también habrá un vídeo del primer equipo, así que eso, de nuevo, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. ¡Agur!